¿Qué tal, queridas amigas y amigos, hermanas, hermanos? Hoy quiero responder a una pregunta que me hacen con cierta frecuencia. ¿Qué se hace cuando alguien tiene una imagen bendecida del Niño Dios, de la Virgen María o de alguno de los santos? ¿Qué se hace cuando esta imagen lamentablemente se ha caído, se ha deteriorado, se le ha roto un brazo, una pierna? Vamos por partes. Hay que recordar que para que una imagen sea bendecida, tiene que tener cierta belleza, cierta dignidad, para que represente, por ejemplo, a la Virgen María, a nuestro Señor Jesucristo o a algún santo. No se puede bendecir una imagen que esté deteriorada, que esté rota, que le falte una parte, porque no estaría representando adecuadamente precisamente eso, la presencia de Cristo, la presencia del Niño Jesús, la presencia de la Virgen María. Por esta razón, cuando una imagen bendecida pierde esta característica de estar bella, de estar completa, etc., en ese momento pierde la bendición. Una imagen rota pierde la bendición. Una imagen quebrada pierde la bendición. Una imagen dañada pierde la bendición. Y quizás les sea más claro con este ejemplo de un calendario. Hay unos calendarios muy bellos que tienen imágenes tan hermosas que quizás a la gente le gusta conservarla y después le quitan la parte del calendario cuando terminó el año y la enmarcan. Pero vamos a suponer que esa imagen, en este caso estoy hablando de papel, por algún descuido o la dejaron en la cocina y esta imagen se llenó de grasa, se llenó de aceite, se llegó a quemar de alguna parte. En ese momento la imagen pierde la bendición y ya no está representando dignamente a la Virgen María, a Jesucristo o a alguno de los santos. ¿Qué se hace en estos casos? En estos casos se tiene que destruir. ¿Por qué? Porque se está hablando de algo que ya no está representando dignamente lo que tendría que estar representando. Sin embargo, en el caso de los cartones, los papeles, es como mucho más fácil. Se le dice a la gente simplemente tome unas tijeritas y recórtela lo más posible que sea para que cuando la tire usted a la basura, porque es un material que se tiene que tirar, hay que cuidar que no se vea en la basura el rostro de la Virgen, el rostro del santo o algo grande donde la gente distinga el santo está en la basura. Bueno, la imagen del santo. Hay que hacerla lo más posible pequeñitos fragmentos para que se vea que es simplemente papel, cartón, pero no la imagen la que está en este lugar, que es un tiradero lamentablemente y que se tendrá que incorporar a como otros materiales a la naturaleza o servir para alguna otra cosa. Sin embargo, en el caso de las imágenes de escultura es más delicado el tema. Pero para explicarles también un poquito esto, hay que distinguir entre las esculturas los materiales. Por ejemplo, esta es una escultura del Niño Jesús hecha en madera, por lo tanto es una talla que implica una mayor calidad, un mayor precio incluso y un cuidado muy particular también. En general todas las imágenes tienen que ser cuidadas, pero esta imagen resiste un poco más que las imágenes de yeso. El yeso es un material que lamentablemente con un pequeño golpecito puede despostillarse, como se dice popularmente, puede resquebrajarse y aquí está el problema. En la mayoría de las iglesias puede haber quizás una imagen, porque van a ser de veneración durante mucho tiempo, una imagen de mayor calidad, incluso de mayor tamaño, que se conserva en algún altar, en una vitrina con mucho cuidado y no son tocadas por todo mundo, sino con mucho cuidado por el sacerdote, el sacristán, la religiosa que atiende el lugar. Pero vamos al caso de la mayoría de las casas en México. En México la mayoría de las casas ponen un nacimiento de qué material?
de barro en alguna ocasión, pero en la mayoría de los casos lo ponen de yeso. Y tanto el barro como el yeso se deterioran fácilmente. Y precisamente porque son materiales que fácilmente se pueden comprar, por esta razón la mayoría de la gente tiene nacimientos, niños dioses de este material. Pero ¿cuál es el problema? Precisamente este, que como es un asunto familiar, a la hora de arrullar al niño Dios, al niño pequeñito se le resbaló y se cayó la imagen, o bien a la abuelita no la tomó bien, se le debilitaron las manos, o quizás no se pusieron de acuerdo a la hora de tocarlo dos personas, o simplemente se cayó la vitrinita donde lo tenían puesto. ¿Y qué es lo que pasa con una imagen de yeso o de barro? Lamentablemente se rompe. ¿Qué hacer en estos casos? Regreso a el punto de las imágenes de madera de una mayor calidad y las imágenes antiguas. En general, no hay imágenes antiguas de barro o de yeso. En general, las imágenes antiguas no eran tan populares, es decir, no las tenía todo el pueblo en su casa, eran imágenes para las iglesias y por esta razón tienen un valor especial. Cuando una imagen de madera se llega a deteriorar, hay que ir con un restaurador profesional para que restaure la imagen y sobre todo si es una imagen antigua, con un restaurador totalmente autentificado, porque la imagen, además de tener un valor económico especial, un valor estimativo, afectivo, también tiene un valor documental. Las piezas antiguas tienen un valor histórico que no se puede deteriorar, no se puede alterar. Por eso hay que llevarlas con un restaurador profesional. En el caso de piezas antiguas, de piezas de un valor especial, de madera, etcétera, hay que llevarlas con un restaurador especial que las deje en la mejor forma. Pero en el caso de las imágenes de yeso y de barro, algunas personas lo que hacen es, bien, toman la parte que se rompió y le ponen un pegamento. No es fácil pegar una pieza de yeso con otra sin que haya un sobresaliente. No es fácil que este pegamento conocido blanco con una marca especial pegue este tipo de material y entonces la mayoría de la gente no sabe qué hacer. Y aquí teníamos que decir, en México afortunadamente hay muy buenos artesanos que restauran imágenes de barro y de yeso, por ejemplo, en el Mercado Hidalgo, en la Ciudad de México, que está en la Colonia de los Doctores, o bien también me parece en la Colonia Roma, en el Mercado Medellín, creo que hay una persona que restaura ahí, pero particularmente en la calle de que continúa Uruguay, del otro lado de Pino Suárez, hacia la parte de la Merced, entre los meses de enero y febrero, ahí se venden todo tipo de vestimentas para el niño Dios, todo tipo de aditamentos también, de accesorios, y también ahí hay personas que se dedican a restaurar imágenes del niño Dios de yeso, que se le rompió el brazo, que se le rompió un dedito, que se rompió una mano, en fin. En este caso son piezas que tienen una restauración posible, una reparación que además no es tan costosa. ¿Por qué? Porque las imágenes del niño Dios de yeso no son tan caras. Y si va a ser más caro el precio de la restauración, del arreglo, que el de una pieza, pues mucha gente dice, ay padre, pues mejor yo compro otro niño Dios. ¿Por qué? Pues porque este me va a salir más caro que me lo restauren y a lo mejor no va a quedar bien. Y tienen cierta razón. Por eso, cuando se trata de una restauración que cueste muchísimo más que la pieza, la gente va a preferir deshacerse de esa pieza. O bien, cuando la imagen se cayó y podemos decir que quedó convertida en múltiples fragmentos, que ya sería muy difícil restaurarla porque la cara le quedó dividida en 4 partes, en 5 partes, el brazo quedó en muchas partes, ya sería casi un rompecabezas muy difícil de armar. Y aquí es entonces donde está la pregunta, padre, ¿qué hago con esta imagen? Primero, recordamos que al destruirse
se ha quedado sin bendición. Ya no está bendecida la imagen. Así que no vamos a tirar una imagen bendecida. Ya no está bendecida. Pero como representó algo y como tuvo un valor afectivo, no la podemos tirar a la basura sin nada más. Porque también la gente que no sea creyente o los creyentes van a decir, ¿cómo es posible que una imagen esté así tirada junto a la basura? Por esta razón, lo que se sugiere cuando la imagen ya está así, hay que deshacerla lo más posible. Hay que meterla quizás en un costalito, en un elemento de tela, una bolsa negra de hule, y con pequeños golpes irla deshaciendo totalmente hasta que quede convertida casi en pulverizada en pequeños fragmentos que, si están en la basura, la gente no va a saber que se trató de una imagen. Es lo que mucha gente hace, se fragmenta la pieza en tantos pequeños pedacititos, después se pone una bolsa negra quizás y entonces ella se puede tirar a la basura como simplemente desechos de algo que fue una pieza. Pero recuerda, si se trata de una pieza antigua, valiosa, una pieza de un material especial, entonces sí hay que restaurarla. En el caso de que se trate de piezas de yeso, si es posible arreglarlas, las arreglamos. Si no es posible, entonces hay que deshacerla. Ay, padre, es que yo no me animo a deshacer la pieza. Bueno, toma la pieza, ponla en una bolsita y déjala en tu parroquia y el párroco, el sacerdote de ese lugar, se encargará de hacer lo conveniente. Y recuerda que las imágenes de cartón, las carteritas que llevan también una imagen, de repente la estampa de la Virgen, que ya está muy arrugada, deteriorada, se llenó de humedad, se llenó de grasa, etcétera, no la puedes tirar nada más así. Ya perdió la bendición porque perdió cierta dignidad, pero entonces hay que cortarla en pedacitos muy pequeños para que no se vea que fue una imagen y de esta manera tratarla con cuidado y retirarla. Se oye muy feo esta palabra, pero sí colocarla en un lugar donde se ponen los elementos que ya no tienen una utilidad y que son considerados lamentablemente como basura. Espero que esta información les ayude y bueno, yo solamente mando una felicitación a todas las mujeres y hombres que se dedican a la restauración de las imágenes del niño Jesús y cuando arrullen al niño Dios tengan mucho cuidado, cuando lo manipulen también tengan mucho cuidado para que no tengan que tener la mala experiencia de que su imagen lamentablemente se dañó o se rompió. Que Dios les bendiga y pasen este video a otras personas para que también tengan la información. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse aquí donde dice suscribirse. Que Dios les bendiga.